Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otras 5 recomendaciones que son las últimas lecturas que he leído esta semana pasada. Bueno, la verdad es que no han sido 5 lecturas donde haya nada muy relevante, pero bueno, ninguna ha bajado de 3 estrellas y tampoco ninguna ha subido a 5. Y os traigo 3 libros de 3 estrellas y 2 de 4 estrellas. Así que, pues bueno, como siempre, os las iré comentando de peor a mejor. En quinto puesto voy a dejar un ensayo de 116 páginas de Jared Diamond que se llama Sociedades Comparadas. Este autor empezó siendo naturalista. Él observaba los pájaros y según su comportamiento pues iba sacando una serie de conclusiones en las que, bueno, como los antiguos naturalistas del siglo XIX, pues se basaba su método científico en la observación. Entonces un día estuvo pensando y dice, bueno, si puedo alcanzar a diseñar teorías en base a la observación de las aves, ¿por qué no puedo hacerlo también con las sociedades humanas? Y así lo hizo. Basándose en una serie de datos, de comportamientos, de áreas geográficas donde las sociedades viven, de, de su acceso al mar, de la salud de sus instituciones, etcétera, ha ido comparando las sociedades y bueno y ha sacado una serie de conclusiones por las cuales hay sociedades más pobres, otras más ricas, qué tipo de suelo, si es fértil o no es fértil, qué tipo de clima tienen, en fin, una serie de elementos siempre sustentados por datos estadísticos y en ese sentido pues bueno intenta hacer pues una especie de comparativa entre las diferentes sociedades humanas y sacar pues, una serie de conclusiones al respecto, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, lo que me ha gustado de este trabajo es pues, el hecho de que, bueno, el método que utiliza él, eh, el utilizar tantos datos y el observar la diferencia entre las sociedades, pues siempre es muy interesante, ¿no? Luego, claro, las teorías que él aporta son más de tipo divulgativo, más que de tipo científico, porque claro, bien sabéis que el comportamiento de las sociedades humanas, si bien es muy complejo, también se anclan todas en el pasado, se anclan en una serie de sucesos históricos y económicos y de tensiones políticas que bueno que no es fácil de poder decir con muy lapidariamente que un país es pobre por esto y el otro rico por lo otro. De todas formas, este hombre hace un intento al respecto y bueno, y la verdad es que es a modo divulgativo es curioso y bueno, se puede leer una sola vez. Tampoco. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Pues precisamente eso, el hecho de que se quede solamente en una serie de comparaciones en la que y que se base en hechos básicamente estadísticos y que bueno, que luego al final por las explicaciones suelen ser muy superficiales, puesto que si la teoría, lo que sustenta esa teoría son simplemente datos superficiales, también luego la conclusión tampoco podemos pretender que sea demasiado profunda o exacta. A ese respecto, pues bueno, está bien por eso, porque a mí me ha gustado más el tema del instrumento que utiliza, es decir, todos los datos que mueve, las comparaciones que hace, etcétera, porque siempre hay algo de verdad en todo ello, pero luego, pues lógicamente, grandes conclusiones, grandes teorías muy profundas y muy basadas en la realidad, tampoco podemos buscar en este estudio. Y ya os digo, es un ensayo de 116 páginas publicado en 2016, es relativamente reciente. Y bueno, es curioso a nivel pues, de un naturalista que intenta estudiar las sociedades como si fueran pájaros, como si fuera una observación y en base a las observaciones pues aplica sus hipótesis, más hipótesis diríamos que teorías. Eh, y luego son tantas que en 116 páginas, como podéis imaginar, pues tampoco es que sea muy, vamos, muy
para cogerlas al pie de la letra. Pero bueno, es curioso, la verdad. Sobre todo por el instrumento científico que utiliza, que es la observación, y todos los datos que aporta. Y está bastante curioso. Pero ya está. Tampoco hagáis de eso una gran verdad, porque va a ser que no. Bueno, en segundo lugar os traigo El acoso de John Saul, perdón, de Dean Koontz. Este autor, junto a John Saul, es un autor de los que os comenté que quería ir poco a poco leyéndome todos los libros que he podido coleccionar de ellos. Como os comenté en vídeos anteriores, tanto Dean Koontz como John Saul coincidieron en las finales de los 70, en la etapa en la que estaba surgiendo Stephen King. Y es por ello que, a pesar de que eran muy buenos escritores, se vieron pronto eclipsados por el gran autor de Maine. Esto significa pues que bueno, que poco a poco os iré trayendo reseñas de todos los libros que he podido coleccionar de estos dos autores. Creo que de John Saul he podido conseguir, que es más difícil, tengo unos 10 libros, y de Dean Koontz unos 20 libros o así. Entonces, esta pequeña novela, esta es la novela más corta que hizo Dean Koontz. El acoso. Consta de, 220 páginas. Es cortita y va de un psicópata que urde el plan de eliminar a Alex y a Colin, que son los dos protagonistas, que tienen que trasladarse a vivir de Filadelfia a Los Ángeles, donde los espera Courtney, que es la esposa del primero de Alex. Bueno, pues el psicópata los perseguirá a lo largo del viaje e intentará acabar con ellos, eliminarlos. Porque hace tiempo el psicópata tuvo una relación con Courtney, por lo tanto tiene que eliminar a estos dos, tanto a Colin, que es el hermano de Courtney, como a su esposo Alex. Y bueno, podéis imaginar que más que de terror es de intriga, una intriga además muy constante, muy rápida, muy tensa. Te mantiene toda la novela intrigado por ver cómo se pueden escapar las dos víctimas de este psicópata, y cómo urde un plan muy hilado y muy organizado este hombre para acabar con ellos. De todas formas, ya os digo, es una novela que es, aparte de que es la más corta del autor, también es flojilla. Yo tampoco me ha gustado, pero bueno, olía ya un poquillo a rancio. Es de esas novelas que se pierde un poco en el tiempo y que no quedan muy bien actualizadas. Este tipo de tramas en la actualidad están mucho más, sobre todo a partir de los 90, que fue el boom de la intriga y del thriller psicológico. Se actualizó y hubo muchísimos autores que superaron este tipo de tramas en mucho. Por lo tanto, pues bueno, es una novela que está bien para leerla, se puede leer, es un 3 estrellas, pero no es tampoco de lo mejor de Dean Koontz, por ejemplo, a la altura de Fantasmas, que es para mí, de momento, la obra culmen de este autor. En tercer lugar, y también con un 3 estrellas, os traigo Mugre Rosa de Fernanda Trías. Esta novela ha sido, pues bueno, muy comentada, ha sido bastante famosa en el 2020, que fue cuando se publicó. Es una novela de 280 páginas, no es muy extensa, y va de un futuro distópico en el que una protagonista, una chica, pues bueno, todo lo que tiene que pasar por su reticencia a abandonar la costa, que es donde se está produciendo una plaga de un fenómeno extraño que no es fácil de explicar, y que pues bueno, afecta a todos los habitantes de la ciudad costera donde se desarrolla. Se trata de una novela que utiliza como excusa el tema de la plaga para pintarnos un futuro distópico en el que lo que realmente tiene protagonismo es la vida de los personajes y la psicología, el desarrollo psicológico de la protagonista sobre todo, a la que tiene a su madre viviendo en la misma ciudad, y bueno, y tiene que también
hacerse cargo de un niño, porque ella trabaja de niñera de un niño que se supone que es un niño de una familia más rica, y toda la gente pudiente y la mayoría de los habitantes de la ciudad esta costera se han trasladado desde hace un tiempo hacia el interior. Pero aún queda población en la ciudad costera y ahí intentan sobrevivir como pueden, y poco a poco, a medida que van pasando las páginas, pues se va haciendo cada vez un relato y una situación más oscura y más donde afecta cada vez más pues todos los efectos de esta plaga en la vida cotidiana, en el día a día de los protagonistas, que es bueno que su vida diaria se va haciendo cada vez más difícil. Y en ese sentido, pues bueno, ya os digo que es más un trabajo psicológico de personajes y la trama de cómo sobrevivir en esa situación extrema y cómo les cuesta cortar los lazos y huir de allí, para huir de esta situación, de esta plaga, y bueno, cómo poco a poco se va todo haciendo más difícil alrededor de esta gente. Bueno, no os puedo contar mucho más porque ya os digo, no es muy extensa y porque tampoco es que ocurran grandes acontecimientos, sino simplemente es esa plaga misteriosa y la vida de la gente que vive en esa ciudad y cómo pues intentan pues sobrevivir y plantearse tarde o temprano irse hacia el interior para huir de las consecuencias de esta situación. Bueno, ha sido eso muy comentada. Fernanda Trías, esta autora uruguaya, escribe muy bien, pero a mí tampoco me ha dejado un pozo que digamos que es una gran novela así que se te va a quedar para siempre en la memoria. Por lo tanto, un 3 estrellas. Es un libro que está muy bien escrito y por lo tanto sí que os recomiendo que por lo menos una vez os lo leáis, pero poco más. Tampoco va a pasar a la historia de mis lecturas preferidas. Bueno, y ahora ya en segundo lugar ya empezamos con un 4 estrellas. Y en este caso pues ya sí que os traigo al gran John Saúl con Sonámbulos. Sonámbulos es una de las novelas de las 10 que os he comentado que he podido conseguir. Esta creo que la tuve que pedir a Argentina porque aquí ya se habían agotado. Y esta sí que me ha gustado bastante. Esta es una novela de 446 páginas, se publicó en 1990, en el que Saúl ya había escrito varios libros. Había escrito ya 4 o 5 libros en los 80 y ya empezó en los 90 con esta obra. En esta sí que ya nos mete ya en un ambiente muy... Es una historia en la que, como él suele hacer, nos mete en una premisa muy, muy terrible y bueno, y la presentación de personajes, si no tan extensa como los 8 de hacer de Stephen King, pero también te crea unos personajes bastante buenos. Y sobre todo, pues bueno, aquí yo creo que John Saúl es más especialista en las tramas que te sugiere que más en el desarrollo de personajes, en la diferencia con Stephen King. En esta novela, en un pueblecito, empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos que hacen que se sospeche de que, bueno, hay una serie de suicidios y se investigan como tales. Pero luego más adelante se complica la cuestión y los protagonistas, un chico joven, un adolescente y una profesora, son los que van a empezar a sospechar de que existe una especie como de problema sanitario detrás de estos suicidios. Y por lo tanto, si bien no se trata de una enfermedad, sí que hay algo que les hace sospechar que hay alguien que está provocando este tipo de enfermedad o de problema sanitario que hace que la gente se suicide. El caso es que esta trama me ha gustado mucho, igual que esta me recuerda mucho a Tinieblas, otra de las novelas de John Saúl que os traje hace un par de vídeos o tres. Y la verdad es que este es a la misma altura, es un 4 estrellas que a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Ya os digo que es una novela que además, a pesar de que se desarrolla en un desierto, hay indios que tienen sus cabañas estas en las que hacen hogueras y pueden encontrarse con dioses y tal. Es muy exótico en ese sentido, porque siempre este autor siempre
juega con elementos mágicos, elementos de la ciencia malentendida, de ciencia utilizada para adquirir poder y que afecta a la sociedad, utilizando a esa sociedad como si fueran cobayas humanas. Y en ese sentido, pues claro, siempre tienes dos o tres tramas que se entrelazan, y por eso es por lo que os comentaba, que la trama es más importante incluso a veces que el desarrollo de personajes en estas historias. Y es un autor porque, bueno, que siempre disfruta mucho de sus libros. Son libros, ya os digo, que están muy bien hechos, y para lo que son perfectos. Para leerlos pues entre grandes obras clásicas, o con tamaños muy gruesos, o entre ensayos muy complicados. Y bueno, de vez en cuando, pues para así evadirte y leerte así alguna novela, pues este, por ejemplo, me gusta mucho más que el primero que os he comentado, de El acoso de Dean Koontz, que aun siendo autores más o menos del mismo estilo, esta novela de intriga también, más que de terror, tengo que ponerla por encima de El acoso, y esta sí que os la recomiendo mucho para los amantes tanto de la intriga y del terror como de este autor norteamericano. Es muy buena. Bueno, y por último, y en primer lugar, y con otro 4 estrellas, os tengo que traer un ensayo. Este ensayo me ha gustado mucho, la verdad. Se llama Mercaderes y banqueros de la Edad Media, escrito por Jacques Le Goff. Bueno, esta obra es corta, no es muy extensa, tiene 160 páginas y fue escrita en los años 50, en 1956. Pero por el hecho de que es una novela, es un ensayo histórico, es atemporal. Es decir, la historia, lo bueno que tiene es que, pues bueno, los autores, o sea, es más fácil encontrar autores buenos en los años 50, 60, que incluso algunos estudios actuales, ¿no? Depende, por supuesto, en qué rama sea. Pero en este caso, por ejemplo, es un ensayo que ahonda en el origen de los banqueros y de los comerciantes del siglo XVI, XV-XVI, y está muy bien porque en un principio es curioso ver cómo eran rechazados por el poder imperante en aquella época. En la Baja Edad Media pues estaba todavía la nobleza y el clero como los dos pilares de mayor poder. Y entonces, claro, esta nueva clase burguesa intenta hacerse hueco en esas clases poderosas, pero les costó mucho. Inicialmente los artesanos, por ejemplo, eran el principio de los talleres artesanos eran los primeros burgueses, por así decirlo, que empezaron en las ciudades, pero luego ya empezaron los mercaderes y los banqueros, que son los que realmente crearon una serie de elementos legales, letras de cambio, una serie de artilugios financieros para poder organizar de alguna forma pues todas las mercancías que provenían de Oriente, de otros países. El caso es que poco a poco, y a pesar de la reticencia que encontró en las más tradicionales capas, como la nobleza, la aristocracia y el clero, por ejemplo, al principio los trataba de usureros, y como en los textos bíblicos, pues bueno, el usurero estaba mal visto porque era una forma de aprovecharse del trabajo ajeno para su lucro personal. Pero claro, poco a poco fueron aconteciendo una serie de guerras y de acontecimientos históricos que requerían del dinero de los financieros, de los banqueros aquellos, y de los comerciantes, que poco a poco se iban enriqueciendo. Y entonces, claro, ya la palabra del clero y de los nobles, pues poco a poco se fue amortiguando, se fue reduciendo, porque al final eran los mismos banqueros estos y los mercaderes, los grandes mercaderes, los que empezaban a financiar sus guerras, sus fiestas y su forma de vivir. Y por lo tanto al final tuvieron que aceptarlos y acomodarlos a su clase opulenta.
Y luego nos explica el autor que no se dio en toda Europa a la vez, sino que según qué países este tipo de filtración de clases medias a clases altas se iba haciendo poco a poco de una forma paulatina, pero muy diferente de unos países a otros. Por ejemplo, es curioso ver cómo los primeros banqueros y los primeros comerciantes tuvieron mayor acomodo en el sur de Europa que en el norte. ¿Por qué? Porque en el norte estaba todavía el luteranismo, o sea, el calvinismo, el protestantismo, y los protestantes eran más reacios a las nuevas formas, eran más, tenían como una mentalidad eclesiástica mucho más rígida y más árida que incluso el catolicismo. El catolicismo era más flexible. En un principio permitía que se permeabilizara ese tipo de nuevas clases a las antiguas por el interés económico, lógicamente. Y el norte no estaba por la labor, eran más reacios al respecto. Luego fue al contrario, luego veremos cómo en la historia más reciente, luego ya en el siglo XVII, XVIII, sobre todo, pues ahí tuvieron los científicos, tenían un destino, una afluencia mayor de científicos en el norte de Europa que en el sur, por una serie de elementos. Pero en un principio fue, por ejemplo, Italia, fue Florencia, fue la familia Medici, la que eran grandes banqueros de aquella época, del Renacimiento. Y bueno, también es muy curioso porque nos explica por qué los banqueros y las familias, los grandes mercaderes, invertían como mecenas en el arte. Era curioso también el saber por qué ocurría eso. Y siempre coincidía con malas cosechas o con grandes catástrofes en las que sus barcos llenos de mercancías habían sido hundidos por guerras o por problemas meteorológicos. Y entonces aprovechaban esa caída, o sea, de la economía de ese momento en la que no se podía, vamos, el negocio iba mal, era ese momento cuando aprovechaban para hacer grandes monumentos. Y aquí os explica el por qué hacían eso. No lo hacían de una forma por amor al arte, sino que tenían otras intenciones. Así que la verdad es que es muy interesante y he aprendido muchísimo con este pequeño ensayo de 160 páginas, ya os digo, muy breve, pero sí que lo he leído muy despacito y de estos que va subrayando, porque hay muchas cosas que normalmente cuando aprendemos historia en el instituto, en la universidad, pues normalmente pues se te quedan muchas cosas, pero como son tantos detalles los que ocurren, pues siempre es bueno que veamos perspectivas diferentes en épocas históricas diferentes. Os digo que Le Goff escribió en el 56 y su visión del origen del capitalismo es muy interesante, la verdad, muy rica. Y hay muchísimas cosas que no sabía, que desconocía y por lo tanto, pues bueno, hay otras que sí, la mayoría, pues siempre vamos acumulando mucha información y ya sabemos más o menos lo que ocurrió en cada época, pero sí que hay muchos elementos que desconocía y que sí que me he guardado, he subrayado como algo importante y que me ha enriquecido, la verdad. Y es por eso que cuando encuentro un ensayo que me aporta datos interesantes y que actualiza los que uno ya tiene esa capacidad, pues la verdad es que tengo que colocarlo en un ranking alto de mi top. Y es el caso de esta semana. Este es el libro que más me ha gustado esta semana, es este pequeño ensayo, escrito en el 56 por este autor y que bueno, que es muy recomendable para todo el mundo. Pero bueno, si sobre todo te gusta la historia y la economía, pues esta novelilla, o sea, este pequeño ensayo es indispensable que lo leas. Y bueno, con esto ya me despido. Espero no haberme enrollado demasiado, que me temo que sí. Pero bueno, si alguno de estos han sido 2 ensayos y 3 novelas te han gustado, pues bueno, no olvides, pues por lo menos bajártelo, o sea, leerlo en digital y ya si te gusta, como te ha gustado a mí, adquirirlo en papel para tenerlo para siempre.
Así que pues bueno, espero que os haya gustado estas recomendaciones y nada, que estéis pasando una semana estupenda. Este es el primer vídeo de Top 5 después de los dos especiales anteriores de mis libros y del top de Stephen King. Así que bueno, seguiré subiendo estos top de semanales de los libros que me estoy leyendo últimamente y ya más adelante pues ya me plantearé hacer nuevos especiales. Pero de momento ahora ya voy a adelantar con todo lo que me estoy leyendo para que lo descubráis vosotros también. Pues nada, muchas gracias por estar ahí y bueno, despedirme recordándolos que tengo el podcast del Club Golki Podcast por si también me queréis escuchar en audio y nada, no os hablo de mis libros porque ya os he hablado mucho de ellos últimamente. Un abrazo y buena semana, lectores.